Bienvenido a Nova, donde el universo se convierte en un susurro y cada pregunta es una estrella por descubrir. Respira hondo y viajemos juntos, esta vez, a explorar la pregunta definitiva: ¿qué es el universo? Cuando alzamos la vista hacia la noche, creemos ver el universo tal como es: un tapiz de estrellas, una banda difusa que cruza el cielo y, con suerte, alguna bruma de cúmulos lejanos. Pero lo que alcanza el ojo, incluso un ojo apoyado por los mejores telescopios, es apenas un fragmento. Es como entrar a una catedral inmensa por una puerta lateral y suponer que ese pasillo estrecho es todo el edificio. Lo que llamamos universo, en el sentido más amplio, es el conjunto de todo lo que existe: espacio y tiempo, materia y energía, y también las leyes que los ordenan, que actúan en silencio como un metrónomo de lo real. Sin embargo, lo que podemos estudiar directamente tiene un límite preciso: el universo observable, la porción desde la cual la luz, o cualquier otra señal, ha podido llegar hasta nosotros desde que el cosmos se volvió transparente a su propio brillo. Esa idea de límite no es arbitraria ni poética, responde a un hecho físico elemental. La luz, tan veloz como es, tiene una rapidez finita. El cosmos tiene una edad finita. De esa combinación surge un horizonte, una frontera que no está dibujada con tinta en el cielo, sino con tiempo. A veces se lo compara con el borde del mar visto desde la playa. Sabemos que el océano continúa, que hay islas y corrientes más allá de la línea que nuestros ojos alcanzan. Con el universo ocurre lo mismo. Más allá de nuestro horizonte cósmico puede haber más de todo: más galaxias, más vacío, más plegaduras del espacio, pero sus señales todavía no han tenido tiempo de tocarnos. Y si comprendemos bien cómo funciona la realidad, algunas de esas señales nunca nos tocarán. Hay un detalle sutil que a veces se pasa por alto y que es hermoso de pensar despacio. No todo lo lejano que vemos está a la misma distancia que parece. Cuando miramos un objeto muy antiguo, lo vemos tal como era cuando emitió la luz, y esa luz ha viajado por un espacio que, mientras tanto, se estiró. Ya abordaremos este estiramiento. Por eso, algunas de las galaxias más distantes que captamos hoy no se encuentran en este instante a 13.800 millones de años luz, que sería la cifra tentadora si solo pensáramos en edades. Están mucho más lejos, porque el tejido del cosmos se expandió durante el viaje de la luz. Esa expansión no implica que las galaxias estén navegando a través de un medio fijo. Implica que la propia métrica del espacio, la regla con la que medimos las distancias, se estira. Es un matiz técnico, sí, pero cambia la imagen. No estamos viendo barcos que reman en un océano en reposo. Estamos viendo boyas que conservan su posición local mientras el océano mismo se hincha. El universo observable también tiene su propia historia, como una novela que comienza opaca y lentamente se aclara. Si seguimos la luz hacia atrás, llega un momento en el que el cosmos era tan caliente y denso que la materia y la radiación formaban una niebla impenetrable. Los fotones chocaban sin descanso con electrones libres y el universo, en términos de luz, era sordo. Recién cuando el gas se enfrió lo suficiente como para que protones y electrones se unieran en átomos neutros, la niebla cedió. La transparencia nació de la calma. La luz, por fin, pudo viajar casi sin obstáculos. Lo que vemos hoy como un débil resplandor que nos llega de todas partes, una radiación antigua, estirada por la expansión hasta la longitud de microondas, es la huella de ese momento. Es nuestro telón de fondo, la fotografía más vieja del cielo. Si pudiéramos escucharlo, sonaría como un rumor uniforme,
con pequeñas variaciones, arrugas mínimas en una tela que luego, con el tiempo, se convirtieron en galaxias, cúmulos y vacíos. Esa frontera de luz es una barrera y al mismo tiempo una promesa. Nos recuerda que hay un pasado que no es directo de ver, que está codificado en mensajeros más esquivos, neutrinos fósiles, ondas gravitacionales primordiales, señales que todavía perseguimos como quien busca, en la arena, restos de un mar remoto. Tal vez algún día podamos leer en esos mensajeros un capítulo todavía más temprano que la primera fotografía luminosa. Por ahora, lo que tenemos es este mapa, una esfera imaginaria a nuestro alrededor desde la cual nos llega luz. Una esfera que no es fija, porque el universo no es un salón inmóvil, sino una historia en curso. Cuando uno piensa en horizontes, tiende a confundir dos preguntas que conviene separar con calma. Una es, ¿qué podemos ver? Otra, distinta, es, ¿qué podemos alcanzar? Hay regiones del cosmos cuya luz nos llega hoy o nos llegará algún día, y sin embargo, debido a que la expansión acelera, jamás podremos viajar hasta ellas ni enviarles un mensaje que las alcance. Es como ver a alguien alejarse río arriba en una balsa, mientras la corriente entre ustedes dos se vuelve cada vez más veloz. Su figura continúa siendo visible durante un tiempo, pero el río impide reunirse. Es una imagen delicada, casi melancólica. Hay objetos cuya existencia podremos confirmar, pero con los que nunca podremos cruzar palabra, nunca podremos cerrar el abrazo de un ida y vuelta de señales. El universo observable, por tanto, no es exactamente el universo alcanzable. Hay una frontera visual y hay una frontera causal, y sus contornos, aunque emparentados, no coinciden. El modo en que llegamos a saber todo esto es, en sí mismo, parte de la belleza de la historia. No basta con mirar y medir. Miramos con luz de muchas energías: radio, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, gamma, porque cada frecuencia nos muestra un aspecto distinto de la misma realidad. Miramos con lentes naturales, aprovechando la gravedad de cúmulos de galaxias que curvan el espacio como si fueran copas de cristal que doblan la luz. Los llamados lentes gravitacionales, otro tema fascinante que podríamos abordar con más profundidad en otro viaje. Miramos con relojes cósmicos, comparando cómo se estiran y repiten patrones muy sutiles en la distribución de las galaxias. Y miramos también con instrumentos que no ven luz en absoluto, sino partículas esquivas o vibraciones diminutas del propio espacio-tiempo. Juntas, todas esas miradas nos permiten armar un relato coherente. Vivimos dentro de una expansión que comenzó caliente y densa, que se enfrió, que forjó átomos, estrellas y mundos, y que dejó por todas partes pequeñas pistas de su infancia. Hay noches en las que conviene salir y simplemente estar bajo el cielo, sin ánimo de comprenderlo todo, solo para tener presente la escala. Lo que llamamos Vía Láctea no es una pintura superficial, es nuestra propia galaxia vista por dentro, como mirar la ciudad desde el centro y confundir calles con avenidas. Entre esa multitud de soles hay nubes oscuras donde nacen estrellas. Hay restos de explosiones antiguas, hay un zumbido silencioso de partículas que nos atraviesa y no deja huella. Y más allá de la Vía Láctea hay otras galaxias que se alejan y al alejarse estiran su luz, como una sirena cuya voz se apaga con la distancia, el llamado efecto Doppler. Lo que vemos hoy de ellas es el pasado. Lo que ellas verán de nosotros, si tienen ojos semejantes y paciencia, será distinto. El universo no solo es un conjunto de objetos, es una coreografía de tiempos, y así como el universo es una miríada de historias, así también lo es nuestro canal,
Así que si disfrutas de nuestros viajes, te pedimos que te suscribas e indiques que te gusta el video. Nos ayudas mucho a investigar y traerte más relatos como este. Volvamos a nuestra odisea. Saber que nuestra ventana es finita no nos condena a la ignorancia, nos obliga a la imaginación disciplinada. No podemos fotografiar el todo, pero podemos inferir cómo es, o al menos cómo podría ser, a partir de lo que vemos. De las pequeñas arrugas en aquel resplandor antiguo, deducimos que el espacio, en promedio, no tiene grandes curvaturas a gran escala, que dicho de manera simple, no está excesivamente doblado hacia adentro ni hacia afuera. De la forma en que la luz se curva alrededor de cúmulos de galaxias, deducimos cuánta materia hay, incluso aquella que no brilla. De la forma en que la expansión se acelera, deducimos que el tejido del universo guarda en sí mismo una presión extraña, una tendencia a separarlo todo cada vez más rápido. Cada deducción es una bisagra que abre varias puertas: geometría, contenido, destino. Y en este punto, quizá convenga dejar que la mente descanse un poco en una imagen sencilla. Imaginemos un globo con puntitos. Si inflamos el globo suavemente, la distancia entre los puntitos crece. Ningún punto del globo es el centro, porque el centro, si queremos, está en el aire de adentro, no en la superficie donde viven los puntos. Del mismo modo, no hay un lugar privilegiado en el espacio donde decir ahí fue el Big Bang. El Big Bang no ocurrió en un sitio, ocurrió en todo el espacio a la vez. Es la expansión la que se encarga, con paciencia, de que todo se separe. La analogía tiene límites y no debe tomarse al pie de la letra, pero ayuda a desarmar una intuición difícil. El universo no se expande hacia afuera, como si hubiera un borde, y más allá, un vacío mayor. El universo se expande en sí mismo. Es la regla de medir la que cambia. Es la cuadrícula la que se estira. Todo esto nos prepara para la pregunta que sigue, casi inevitable. Si solo vemos una parte, si el espacio parece casi plano, y si la expansión no requiere un afuera, ¿qué forma tiene el universo completo? ¿Es infinito o finito? ¿Podría, de algún modo, cerrarse sobre sí mismo como esos antiguos videojuegos en los que, al salir por un borde, uno reaparece por el otro? Y si la forma puede ser tan sutil, ¿qué tanto podemos saber realmente a partir de lo visible? La respuesta no es una afirmación contundente, sino un abanico de posibilidades organizadas por la evidencia. Lo fascinante es que no estamos completamente a oscuras. Hay firmas que delatan ciertas topologías posibles. Hay patrones repetidos que podríamos buscar en aquella fotografía antigua del cielo. Hay geometrías que suenan de manera particular en la distribución de galaxias. Por ahora, lo que mejor encaja con lo que medimos es un universo muy cercano a plano, sin curvas grandes, pero eso no agota la imaginación ni los test. ¿Podríamos estar ante escalas que dejaran nuestros cálculos inutilizados? Imagina una bacteria intentando calcular la superficie de los pulmones en los que habita. Ahora imagina una partícula subatómica intentando saber la forma del ladrillo del que forma parte. Podría ser infinitamente peor, pero lo intentamos, lo seguimos intentando. Antes de continuar hablando de la forma del universo, querría cerrar este primer tramo con una caricia de humildad. Decimos universo observable, como si hubiese otro, el verdadero, esperando ser revelado. Puede que así sea, puede que el todo sea infinito, o finito sin bordes. Puede que haya regiones tan lejanas que jamás intercambiaremos luz con ellas, regiones separadas por el propio ritmo del espacio. Y, sin embargo, con este pequeño jardín de señales que sí nos alcanzan, hemos sido capaces de reconstruir una historia inmensa, la del paso de un plasma luminoso
a un cielo transparente, la del nacimiento de las primeras estrellas, la de las galaxias tejiendo filamentos como ríos congelados, la de los elementos pesados nacidos en hornos estelares para millones de años después convertirse en montañas, océanos, manos. Con un trozo de mapa aprendimos a leer el terreno. Ahora, con esa conciencia de límite y de método, con esa mezcla de paciencia y asombro, podemos avanzar al siguiente paso. Si el universo que observamos es apenas una porción, ¿cómo imaginar el todo? ¿Cómo describir su forma sin necesidad de bordes ni de una fuera? ¿Qué geometrías y qué topologías son compatibles con lo que ya sabemos y, al mismo tiempo, dejan espacio para lo que todavía no vemos? Tomemos aire. De a poco. Dejar atrás el horizonte no es salir de él, es aprender a pensar más allá. En la próxima parada nos adentraremos en la forma del universo, sus posibilidades, sus analogías, sus límites y las pistas que con paciencia la realidad deja caer para que las recojamos. Cuando pensamos en la forma del universo, nos enfrentamos a una dificultad inmediata. Estamos dentro de él. Es como intentar ver la silueta de una montaña mientras caminamos por sus laderas o querer apreciar la figura completa de una pintura estando demasiado cerca de la tela. No tenemos un mirador externo desde el cual contemplar la totalidad. Lo único que podemos hacer es observar cómo se comporta la luz, cómo se distribuyen las galaxias y qué señales dejó el universo en su infancia, y a partir de esas huellas, deducir con paciencia si el espacio es curvo o plano, si es finito o infinito, si tiene bordes o si en cambio se cierra sobre sí mismo como un juego de espejos. En física, hablamos de curvatura para describir la forma del espacio. Hay 3 posibilidades clásicas. La primera es un universo de curvatura positiva, parecido a la superficie de una esfera. En ese caso, las líneas paralelas tenderían a encontrarse, y si viajáramos lo suficiente en línea recta, acabaríamos regresando al punto de partida, como un navegante que circunnavega el globo. La segunda posibilidad es un universo de curvatura negativa, semejante a una silla de montar, donde las líneas paralelas se separan cada vez más. Y la tercera es un universo plano, sin curvatura apreciable, donde las reglas de la geometría que aprendemos en la escuela se cumplen incluso a escalas cósmicas. Los datos más recientes, en especial los mapas del fondo cósmico de microondas, nos dicen que la curvatura del universo es extremadamente pequeña, tan cercana a cero que a nuestras escalas de observación lo percibimos como plano. Pero plano no significa necesariamente infinito. Aquí entra en juego otro concepto más delicado, la topología, porque un espacio puede ser plano localmente y, sin embargo, finito globalmente. Imaginemos un videojuego de los años 80 donde al mover al personaje fuera del borde derecho de la pantalla, reaparece por el lado izquierdo. Ese mundo es plano en cada fragmento de su superficie, pero finito en conjunto, pues todo se repite en bucle. Algo semejante podría ocurrir con el universo. Podría ser un toro tridimensional, un espacio que, aunque plano en su curvatura, se pliega y conecta consigo mismo de manera cerrada. Los cosmólogos han propuesto incluso modelos más exóticos. Uno de los más famosos es el universo dodecaédrico, una especie de esfera cerrada sobre sí misma donde el espacio se conecta a través de 12 caras pentagonales. En tal universo, la luz podría recorrer caminos múltiples y producir patrones repetidos en el cielo, como si viéramos copias de las mismas galaxias en distintas direcciones, reflejadas en un laberinto geométrico. Hasta ahora no hemos encontrado pruebas claras de tales repeticiones, pero la posibilidad permanece como un recordatorio de lo ingenioso que puede ser el cosmos.
Lo fascinante de pensar en la forma del universo es que no se trata de una curiosidad estética, sino de algo que influye en su destino. Un universo cerrado podría, en ciertas condiciones, detener su expansión y colapsar nuevamente en un ciclo de nacimientos y muertes cósmicas. Un universo abierto se expandiría por siempre, con galaxias alejándose hasta perderse en un silencio cada vez más frío. Y uno plano, con la cantidad justa de materia y energía, se mantendría en un delicado equilibrio, expandiéndose sin límite, pero sin llegar nunca a detenerse. Hay una belleza especial en detenerse a imaginar estas posibilidades. La esfera, el hiperboloide, el plano infinito, el toro y el dodecaedro. Cada figura nos habla en un lenguaje que mezcla matemáticas con metáforas. Y aunque la evidencia actual favorece un universo plano, casi sin curvatura, eso no anula la pregunta de si es realmente infinito o si está conectado en sí mismo de formas que aún no podemos percibir. El silencio del cielo puede estar ocultando simetrías profundas, como las de un cristal que repite su estructura en todas direcciones. Ahora bien, incluso si lográramos resolver esta cuestión, aunque supiéramos con certeza si el universo es finito o infinito, cerrado o abierto, nos quedaría todavía una inquietud mayor. Porque una cosa es hablar de la forma y otra muy distinta es preguntarnos, ¿en qué está contenido ese universo? ¿Se expande dentro de algo? ¿Qué significa, en última instancia, que el espacio se expanda? Esa pregunta nos lleva, de manera natural, a dejar atrás las geometrías y adentrarnos en la expansión cósmica misma, en ese fenómeno que desde hace más de un siglo nos muestra que el universo no está quieto, sino en movimiento. Y será allí, en la expansión, donde descubriremos otro de los grandes misterios de la física, la energía oscura, esa fuerza enigmática que parece empujar el cosmos a separarse cada vez más rápido. La expansión del universo no es un rumor lejano. Está inscrita en cada fotón que nos alcanza desde las galaxias remotas. Cuando Edwin Hubble y, antes que él, Georges Lemaitre, compararon brillos, líneas espectrales y distancias, percibieron una relación simple y profunda. Cuanto más lejos está una galaxia, mayor es el corrimiento al rojo de su luz, y por tanto, mayor es su velocidad recesional aparente. No se trataba de un viento que empujara a todo hacia afuera, sino de una ley de escala. Distancia y recesión van de la mano. Esa proporcionalidad que hoy refinamos con instrumentos mucho más precisos y con técnicas diversas, es la señal de que el tamaño característico del universo cambia en el tiempo. Si tuviéramos una regla elástica, veríamos que sus marcas se separan unas de otras. Cualquier medida hecha con esas marcas diría, todo está más lejos de todo. Hay palabras que ayudan a ordenar estas ideas. Una es distancia propia, la que podríamos medir si pudiéramos congelar el universo en un instante ideal y sacar un metro infinito. Otra es distancia comóvil, que se adapta al estiramiento del espacio y sirve para hablar de posiciones incrustadas en la trama. Una tercera es el tiempo de mirada atrás. No medimos solo cuán lejos está algo, sino cuánto hace que nos envió la luz que vemos. Con esas tres nociones, el mapa cósmico adquiere relieve. Podemos decir que una galaxia está a tal distancia comóvil, que la luz que observamos partió hace tantos miles de millones de años y que su distancia propia hoy es mucho mayor que la que tenía cuando emitió esa luz. No es un detalle técnico menor, es la base que nos permite leer el cielo sin confundir pasado con ubicación. Para que estas afirmaciones sean algo más que poesía, necesitamos patrones confiables. Usamos candelas estándar,
objetos cuya luminosidad intrínseca conocemos bien. Al compararla con su brillo aparente, deducimos la distancia. Entre esos faros están las supernovas de tipo 1A, explosiones estelares de una regularidad sorprendente. Usamos también reglas estándar, estructuras en la distribución de galaxias, como las oscilaciones acústicas de bariones, BAO, que fijan una escala de referencia, y usamos la física del fondo cósmico de microondas para calibrar el pasado remoto con el presente. Las tres miradas, candelas, reglas y fósiles de luz coinciden en el mismo relato general. El universo se expande y la escala de esa expansión ha cambiado con el tiempo. Respira por un momento y piensa en lo que esto significa. Vivimos en un entramado dinámico y la misma cosa que nos contiene se transfigura con el tiempo. Ese telón que una vez pensamos inamovible es al parecer un pulmón que respira a un ritmo que no logramos entender del todo. En los primeros miles de millones de años, la gravedad de la materia, la que brilla y la que no, actuó como un lazo. La expansión continuaba, pero desacelerando. Conforme la densidad del contenido del cosmos disminuía, el ritmo fue cambiando. Imaginemos una red flexible donde cuelgan cuentas. Si al principio hay muchas cuentas juntas, la malla tiende a cerrarse. Cuando se separan, la tensión efectiva cambia. La historia cósmica es la de una red cuyo estiramiento depende de lo que cuelga de ella. Esa dependencia está codificada en ecuaciones que los cosmólogos usan a diario y que, sin necesidad de escribir, podemos decir así: el ritmo al que crece la escala del universo está gobernado por el contenido del universo mismo. Esa idea, tan abstracta, se vuelve concreta en escenas cercanas. No todo se estira. Tu mesa no se expande. Tu cuerpo, un planeta, una estrella, una galaxia. Todos ellos están ligados por fuerzas que vencen, localmente, el cambio de escala global. La expansión actúa en el lienzo grande. Los trazos muy atados, sistemas ligados, no siguen el estiramiento. Por eso, la Vía Láctea no se desarma, ni el sistema solar crece como un globo. Por eso también, en nuestra vecindad, hay excepciones encantadoras. Andrómeda no se aleja de nosotros. De hecho, en unos miles de millones de años, colisionará con la Vía Láctea, tema fascinante que dejaremos también para otro viaje. Localmente manda la gravedad. A gran escala, manda la expansión. Si pensamos en el cielo como una partitura, el corrimiento al rojo sería el bajón de tono de una nota que viaja mucho tiempo. Su longitud de onda se estira con el espacio. A veces se compara esto con el efecto Doppler, la sirena que cambia de tono al alejarse. Y la comparación sirve como guía inicial, pero hay una diferencia esencial. En el Doppler clásico, la fuente se mueve en un medio. En el corrimiento cosmológico, es el medio el que cambia de escala. Dos fenómenos que pueden producir un resultado similar en el espectro, pero con causas distintas. La distinción no es caprichosa. De ella dependen las distancias que inferimos y la historia de expansión que reconstruimos. Otra noción que conviene asentar es la de horizontes. Ya hablamos del horizonte observable, delimitado por la edad del universo y la velocidad finita de la luz. Hay además un horizonte de sucesos cosmológico, un límite más sutil que separa las regiones con las que podremos o no podremos intercambiar señales en el futuro. Aquel horizonte que mencionamos como el de lo que podemos tocar, horizonte causal. Puede que hoy veamos una galaxia lejana, pero si el ritmo de expansión crece lo suficiente, jamás podremos enviarle un mensaje que la alcance. Esa frontera causal da a nuestra época un carácter casi íntimo.
Estamos en un momento en que aún recibimos luz de regiones que con el paso de los eones quedarán fuera de nuestro futuro compartido. ¿Cómo sabemos que todo este entramado es correcto y no una ilusión bien contada? Porque múltiples líneas de evidencia independientes se cruzan en los mismos números. La proporción de hidrógeno y helio que medimos concuerda con la de un universo que se enfrió desde un estado caliente. El fondo de microondas encaja con el crecimiento de pequeñas irregularidades hasta formar galaxias y cúmulos. Las reglas estándar dibujan escalas coherentes con ese crecimiento. Cuando observaciones tan distintas convergen, la confianza no es fe, es consistencia empírica. Hay también una manera más humana de tomarle el pulso a la expansión, pensarla como un ritmo. Durante mucho tiempo fue un ritmo que cedía, como un resorte que se relaja y pierde fuerza. Más tarde, lo dejaremos para el siguiente tramo, algo cambió el compás. Por ahora, quedémonos con la música hasta ese instante. Un universo que nace caliente, que se vuelve transparente, que teje estructuras con la ayuda de lo invisible y que, mientras tanto, agranda su escala. Cada segundo que pasa la cuadrícula se estira un poco, y con ella se estiran las biografías de la luz que nos alcanza. Hay preguntas que suelen aparecer aquí y que conviene contestar sin prisa. ¿Hubo un centro? No en el sentido común de un lugar de donde todo salió disparado. El centro del Big Bang es cada punto del espacio. Fue un estado de todo el espacio, no una explosión dentro del espacio. ¿Hay un borde? No en el modelo que mejor se ajusta a los datos. El universo puede ser infinito o finito sin bordes, pero en ninguno de esos casos hay una pared que delimite lo que hay de lo que no hay. ¿Por qué entonces todo parece alejarse de todo? Porque las distancias medidas con la regla del cosmos se agrandan. Lo que cambia no es únicamente dónde están las cosas, sino cuánto vale cada tramo de la regla con la que medimos. Otra inquietud frecuente: si el espacio se estira, ¿por qué no se deforma la materia? Porque las fuerzas locales, electromagnetismo en átomos y moléculas, gravedad en sistemas estelares y galaxias, son enormemente más intensas que el efecto de expansión a esas escalas. La expansión no es una marea que arrasa todo, es una deriva suave que solo se nota cuando sumamos millones de años y distancias de millones de años luz. En la mesa, en la habitación, en la órbita de la Tierra, la expansión es tan pequeña que queda sepultada bajo fuerzas mucho más fuertes. Hay un último detalle que ilumina esta historia. A escalas muy grandes, el universo parece homogéneo e isótropo. No perfecto. Hay filamentos, vacíos, grandes estructuras, pero suficientemente uniforme como para que un modelo simple describa bien su evolución global. Esa simplicidad a gran escala no borra la riqueza local, la contiene, como una niebla que, desde lejos, luce lisa, pero de cerca revela hilos y remolinos. Gracias a esa regularidad de lejos, podemos resumir con una función la manera en que el tamaño del universo cambia con el tiempo y ajustar esa función con observaciones. Hasta aquí, la partitura dice: el cosmos se expande y lo hace de un modo que en el pasado cedía lentamente. En los registros de luz más recientes, sin embargo, aparece una variación inesperada del tempo. Algo que, leído con cuidado, sugiere que la música del espacio no solo continúa, sino que acelera. Ese cambio de compás merece su propio capítulo. ¿Qué lo delata? ¿Qué nombres le damos? ¿Qué interpretaciones hay? ¿Y qué alternativas se han propuesto para explicar el mismo fenómeno sin introducir ingredientes nuevos? Respiremos. Hemos llegado al borde natural
entre lo que describe el cómo del crecimiento y lo que pregunta por su porqué profundo. En el próximo tramo entraremos en esas pistas que a fines del siglo pasado cambiaron nuestra idea del destino cósmico y nos obligaron a sopesar una posibilidad desconcertante. No adelantemos el nombre. Por ahora, quedémonos con la imagen de un tejido que se distiende, con islas de materia que resisten localmente y con una luz antigua que trae, en su estiramiento, la firma del crecimiento del universo. Esa firma es clara. Su causa última, todavía no. Sobre finales del siglo pasado, algunos faros del universo comenzaron a contarnos una historia inesperada. Eran supernovas de tipo 1A, explosiones estelares tan regulares que podemos usarlas como candelas, comparando su brillo real con el que nos llega para calcular distancias. Cuando miramos muy lejos con esos faros, lo que vemos no es solo lejanía, vemos pasado. Y en ese pasado, la luz nos trajo una sorpresa. El universo no solo se expande, su expansión se acelera. Donde esperábamos un ritmo que cedía, aparecía un compás que se abría. Llamamos energía oscura a lo que parece impulsar esa aceleración. El nombre es honesto en su modestia. No sabemos qué es. A nivel de ecuaciones, se comporta como una presión negativa del propio espacio, algo que empuja en lugar de atraer. Si ese empuje es exactamente constante en el tiempo, solemos representarlo con la letra lambda, la constante cosmológica. En ese caso, el carácter de la energía oscura se resume en una sola cifra, el llamado parámetro de estado W. Si W es igual a -1, la densidad de esa energía no cambia a medida que el cosmos se estira. Cada vez hay más universo, pero el vacío suma la misma energía por cada porción nueva de espacio. Sin embargo, hay una pregunta que no se resigna a callarse. ¿Y si no es constante? ¿Y si el empuje cambia suavemente con el tiempo, como una brisa que varía de intensidad? Entonces hablamos de energía oscura dinámica. En vez de una lambda inmutable, imaginamos un campo que evoluciona. Lo llamamos, por ejemplo, quintesencia, y que hace que W no sea exactamente -1, sino apenas menor o mayor, o incluso que varíe según la época cósmica. No estamos hablando de caprichos matemáticos. Son formas de traducir en el idioma de la física una posibilidad que los datos dejan entrever con timidez. La evidencia que apoya la aceleración no viene de un solo instrumento. Además de las supernovas, hay reglas estándar grabadas en el trazado de las galaxias, pequeñas ondulaciones que quedaron del diálogo entre materia y radiación en el universo joven, y que hoy fijan distancias cósmicas como marcas en un mapa. También está el fondo de microondas, la radiografía antigua del cielo que nos da la geometría de gran escala y sirve de ancla al conjunto. Cuando todas esas miradas se combinan, la imagen general es consistente, la expansión se acelera, y aún así, en el detalle fino, la ciencia está en modo escucha. Experimentos recientes han explorado si ese empuje ha cambiado con el tiempo, y algunas lecturas sugieren una ligera preferencia por una energía oscura que evoluciona. Nada definitivo, sí un llamado a mirar con más cuidado. En ciencia, cuando el instrumento capta un matiz nuevo, la respuesta no es un grito, es una respiración más honda. Pero hay otra manera de abordar el misterio, y es preguntarnos si la interpretación misma podría estar sesgada por nuestra perspectiva. El universo que describimos en promedio, homogéneo, suave cuando se lo mira desde muy lejos, no es el universo local en el que vivimos. Cerca de nosotros hay muros de materia, paredes galácticas, cúmulos, filamentos, y hay también vacíos enormes, regiones subdensas que llenan la mayor parte del volumen cósmico.
y si esos contrastes, al promediarse mal, imitan una aceleración. Esta idea se conoce en distintas variantes como inhomogeneidades con retrorreacción. La noción de que el pequeño relieve del cosmos, sumado en conjunto, cambia la gran historia. Una versión particularmente sugerente propone algo aún más delicado: que los relojes no marcan igual en todas partes, que el tiempo en los muros de materia y el tiempo en los vacíos no transcurre a la misma cadencia efectiva, de modo que un observador como nosotros, en una región densa, podría inferir una aceleración que, medida con un promedio más sutil, sería un espejismo. No se trata de negar la relatividad, sino de llevar su espíritu a un extremo. Si el espacio no es perfectamente uniforme, los promedios pueden jugar trucos. Imaginemos por un momento esa pintura. Los vacíos, con menos gravedad, dejan que el espacio se distienda con mayor soltura. Las regiones densas, en cambio, frenan localmente el estiramiento. Si el volumen total se reparte cada vez más en vacíos, el promedio global podría cambiar de ritmo sin necesidad de una energía extra. A esta intuición se la ha puesto a prueba con modelos matemáticos precisos. Los resultados no son unánimes, y ahí radica el interés. Hay estudios que logran imitar parte de lo que atribuimos a la energía oscura. Otros muestran que, para acomodar todas las observaciones a la vez, supernovas, geometría del fondo, la escala de las ondulaciones, la química del universo temprano, la explicación sin energía oscura se tensiona. La conversación no está cerrada, pero el consenso, por ahora, sigue favoreciendo a un componente que, sea constante o dinámico, empuja. Entre esas alternativas también aparecen las modificaciones de la gravedad. La idea no es nueva. Quizá, a escalas inmensas, la ley que conocemos cambia de forma sutil. Hay propuestas que ajustan la teoría en los términos más altos de sus ecuaciones. Hay marcos donde el universo visible sería una membrana, una brana inmersa en un espacio más amplio, y parte del efecto acelerador sería la manera en que esa membrana se curva o se fuga. Son visiones navegables, pero todas deben pasar la misma aduana: coherencia con los datos y con el éxito abrumador de la relatividad general en escalas más pequeñas. Hasta ahora, ninguna modificación ha suplantado con holgura la simplicidad del modelo que usamos: materia, radiación y una presión del vacío que, hasta prueba en contrario, se comporta muy parecido a una constante. Más allá de la etiqueta que le pongamos, conviene no perder de vista lo esencial. La aceleración es un fenómeno observado. Lo que discutimos es su causa, su naturaleza íntima, y las consecuencias no son menores. Si la energía oscura es constante y domina el paisaje, el universo se volverá cada vez más frío y tenue. Las galaxias se irán ocultando detrás de horizontes causales y dentro de escalas de tiempo inimaginables para seres tan perecederos como nosotros. Cada isla estelar quedará a solas con su cielo. Si en cambio la energía oscura evoluciona y va perdiendo fuerza, el futuro podría ser menos desolado de lo que imaginamos. Hay incluso escenarios extremos en los que la energía oscura se comporta de manera más extraña que una constante, como si su densidad aumentara con la expansión durante un tramo para luego ceder. No necesitamos apostar por ninguno. Nos basta con entender que el destino del cosmos está atado a la partitura que marque esta componente enigmática. En este punto, quizá te preguntes si nuestra época es especial, y lo es por una razón simple. Vivimos en un periodo en que luces muy antiguas todavía nos alcanzan, y al mismo tiempo contamos con instrumentos capaces de leer en ellas matices que antes se nos escapaban.
podemos comparar relojes cósmicos. Podemos medir la escala de estructuras que emergieron de susurros en el plasma. Podemos confrontar modelos que apenas difieren en una curva y ver cuál describe mejor el conjunto. El universo, como toda buena historia, no entrega su misterio de golpe. Lo revela con variaciones en el ritmo. Ahora dejemos reposar esta brisa invisible y miremos al otro gran protagonista silencioso. Porque, aunque la aceleración del cosmos nos empuja a pensar en el vacío, la arquitectura del universo, esa red de filamentos, cúmulos y vacíos, está esculpida por una presencia distinta. Materia que no vemos y que, sin embargo, guía el nacimiento de galaxias y el crecimiento de estructuras. Si la energía oscura define el tempo de la expansión, esa otra materia escribe las melodías que siguen las estrellas. Es momento de escucharla. Hay una red que sostiene al universo, un andamiaje silencioso que no emite luz, no absorbe, no refleja. No la vemos con los ojos ni con los telescopios en el sentido común, pero sentimos su presencia en la manera en que las cosas se mueven y se curvan a gran escala. La llamamos materia oscura. Oscura no porque sea misteriosa, aunque lo es, sino porque no brilla. Y, sin embargo, sin ella, las galaxias no serían como son. Sin ella, los cúmulos de galaxias no se sostendrían. Sin ella, el mapa de estructuras del cosmos sería otro. La pista más directa aparece cuando miramos cómo giran las estrellas alrededor del centro de sus galaxias. Si todo lo que importa fuese la materia luminosa, estrellas, gas, polvo, esperaríamos que, a medida que nos alejamos del centro, la velocidad orbital de las estrellas decrezca, como sucede con los planetas del sistema solar. En cambio, lo que medimos son curvas de rotación planas. Las estrellas lejanas mantienen velocidades altas, como si estuvieran aferradas por una masa adicional que no vemos. La explicación más simple es que cada galaxia está inmersa en un halo de materia invisible, extendido mucho más allá del disco que brilla. Otra pista se revela cuando usamos la gravedad como un instrumento óptico. Sabemos que la gravedad curva el espacio-tiempo y que la luz sigue esas curvas. Un gran cúmulo de galaxias puede comportarse como una lente gravitacional, desviando y magnificando la imagen de objetos aún más distantes. Cuando mapeamos esas distorsiones con cuidado, a veces son arcos brillantes, a veces apenas un cisneado sutil de muchas galaxias de fondo. Vemos que la masa total necesaria para producir la lente supera con creces la masa de lo visible. Es decir, la lente es más pesada de lo que su luz sugiere. Hay escenas donde esta diferencia se vuelve casi teatral. Una de las más citadas muestra dos cúmulos que chocaron hace miles de millones de años. El gas caliente, que sí brilla en rayos X, se frenó y quedó rezagado, como espuma comprimida por el choque. Pero el mapa de masa reconstruido por lente gravitacional señala que la mayor parte del peso pasó de largo y se separó del gas. Esa separación entre donde está el gas y donde está la masa es difícil de explicar si todo fuese materia ordinaria. En cambio, encaja con la idea de un componente que interactúa poco salvo por la gravedad, materia oscura. Si retrocedemos aún más y miramos el universo en su infancia, encontramos otra firma. En el fondo de microondas, la radiación antigua, hay un patrón de picos y valles que cuenta la historia de cómo vibraba el plasma primordial. La posición y altura de esos picos dependen de cuánta materia había, de qué tipo y de cómo tiraba de la trama del espacio-tiempo. Cuando ajustamos los modelos para que reproduzcan esos picos y, además, den cuenta del universo que vemos hoy, galaxias,
cúmulos, filamentos, la conclusión es robusta. Hace falta un componente no bariónica, fría o templada, que no interactúa con la luz. Ese componente actúa como semillero de estructuras. Su gravedad ayuda a que los granos de materia ordinaria se reúnan en contra de la presión de la radiación y formen las primeras galaxias. Si pudiéramos ver la red cósmica con gafas sensibles a la gravedad, notaríamos una telaraña inmensa, filamentos que se cruzan en nudos luminosos, los cúmulos y grandes vacíos entre ellos. La materia oscura es el esqueleto de esa telaraña. La materia ordinaria cae hacia ese esqueleto, se calienta, brilla, forma estrellas. En ese sentido, la materia oscura es menos un enigma que una condición de posibilidad. Sin ella, la orquesta no tendría partitura sobre la cual tocar. ¿Qué es entonces? Aquí la voz baja un poco, porque hablamos desde la evidencia, no desde la visión directa. Las opciones tradicionales incluyen partículas masivas que interactúan débilmente, candidatas genéricas que, por su propia naturaleza esquiva, serían difíciles de detectar, o acciones, partículas increíblemente ligeras que podrían comportarse de manera colectiva, casi como un campo. También se han propuesto neutrinos estériles y otras posibilidades menos convencionales. Para todas ellas, la consigna es la misma. Hay que encontrarlas o excluirlas con experimentos sensibles, bajo la Tierra, en el espacio o en colisiones de alta energía. Hasta ahora, la búsqueda ha sido paciente y obstinada. Los límites se han vuelto cada vez más apretados, pero el visitante no ha cruzado la puerta. Frente a ese silencio surgió otra estrategia. En vez de agregar una nueva forma de materia, ajustar la ley de la gravedad. Si la gravedad se comportara de manera distinta a escalas galácticas o cosmológicas, quizá explicaríamos las curvas de rotación y parte de las lentes sin invocar materia invisible. Este enfoque, en variantes que modifican la dinámica a bajas aceleraciones o que introducen campos adicionales acoplados a la gravedad, tiene virtudes, reproduce ciertos fenómenos con economía de supuestos, pero también encuentra tropiezos cuando se le pide que explique todo a la vez, curvas de rotación y lentes y cúmulos y el patrón del fondo de microondas y el crecimiento de estructuras con el paso del tiempo. La balanza del conjunto, por el momento, sigue inclinándose a favor de una materia adicional. Dicho con prudencia, las teorías de gravedad modificada han afinado la conversación, pero no han desplazado la imagen dominante. Conviene recordar que oscura no significa malvada ni rara en sentido negativo. Significa, más bien, silenciosa. Si llenáramos una habitación con materia oscura, la luz seguiría su camino sin enterarse. Nosotros también. Solo la gravedad nos delataría que hay algo allí. Y, aún así, esa gravedad fue suficiente para modelar el universo en el que vivimos. Es un gesto de humildad aceptar que la mayor parte de la materia no se parece a nosotros ni a lo que vemos. No son átomos, no hacen química, no forman océanos ni nubes. Pero su discreción sostiene las condiciones que permiten que existan dichas cosas. Hay, además, un detalle que ayuda a reconciliar este relato con la vida cotidiana. Si te preguntas por qué no sentimos la materia oscura aquí, en el cuarto, la respuesta es doble. Por un lado, su densidad local es pequeña. No es un fluido denso, es una bruma que atraviesa todo. Por otro, sus interacciones con la materia ordinaria, si existen, son tan tenues que incluso atravesados por miles de millones de sus partículas, no notamos nada. Para detectarla, necesitamos instrumentos que distingan en un mar de eventos el latido más débil. ¿No te parece maravilloso?
estamos sumidos en una neblina misteriosa que nos ha permitido cuestionarnos todo. Hasta aquí hemos hablado de lo que hace la materia oscura: sostener galaxias, curvar la luz, apilar estructuras, trazar la telaraña cósmica. Y hemos insinuado lo que podría ser una partícula nueva, un campo, una modificación sutil de la gravedad. Lo importante es que en la orquesta de la cosmología, la materia oscura lleva el pulso que marca dónde se formarán las notas brillantes. Si la energía oscura define el tempo global de la expansión, más rápido o más lento, la materia oscura dibuja las melodías locales, dónde nacen las galaxias, cómo crecen, cómo se agrupan. Tal vez el misterio de su identidad se resuelva en un laboratorio bajo montañas de roca o en la estadística paciente de mapas del cielo cada vez más profundos o en un ajuste inesperado de una teoría que ya conocemos. Mientras tanto, la evidencia que sostiene su papel es consistente y múltiple. No tenemos que verla para saber que está. La luz que se curva, las estrellas que giran, las huellas en la radiación antigua. Todo canta la misma canción. Y esa canción nos deja a las puertas del siguiente terreno, uno donde la física se vuelve más especulativa y a la vez más sugerente. Porque si tanto del universo es invisible, si la realidad que habitamos está apoyada en componentes que no vemos, quizá no sea descabellado preguntar si el propio espacio y el propio tiempo que medimos son, de algún modo, emergentes, si existen descripciones más profundas donde lo que hoy llamamos partículas, campos y geometrías son la sombra de otra cosa. Desde esa inquietud nacen ideas como el principio holográfico, los mundos Brana, los universos como fluctuaciones cuánticas y las simulaciones. Sin prometer respuestas, abrirán ventanas para mirar lo mismo desde otro ángulo. Respiremos un instante. Guardemos en la memoria esta red invisible, este esqueleto que no emite luz pero sostiene galaxias. Pronto iremos a esas hipótesis que tantean qué es el universo en un sentido aún más radical. No solo de qué está hecho o cómo late, sino cómo podría ser si la superficie visible es apenas la piel de una profundidad mayor. Si aceptamos que buena parte del universo que habitamos es invisible a nuestros ojos, quizá también debamos permitirnos una pregunta más radical. ¿Y si el propio espacio y el propio tiempo no fueran el escenario último, sino el resultado de algo más profundo? Dicho con cuidado, no es abandonar la física por la fantasía, es explorar las fronteras donde la física, al empujar sus leyes hasta el límite, encuentra imágenes nuevas para describir lo real. Una de esas imágenes nació mirando de cerca a los agujeros negros. Allí, la naturaleza nos susurra una regla inesperada: la cantidad máxima de información que puede caber en una región no crece con el volumen, sino con el área de su frontera. Es como si el contenido de un libro no dependiera del número de hojas, sino del tamaño de su tapa. A esa pista se la convirtió en una conjetura general, el principio holográfico. Quizá la física de un volumen pueda describirse por ecuaciones que viven en su borde. Hay lugares donde esta idea se vuelve matemática precisa. Ciertos universos curvos pueden traducirse a teorías que no tienen gravedad en una dimensión menos. No significa que el cosmos sea un holograma en el sentido cotidiano, ni que vivamos en una pared luminosa. Significa que la información y la geometría podrían estar más entrelazadas de lo que imaginamos, que el espacio-tiempo, en el fondo, podría ser una manera eficiente de codificar relaciones más fundamentales. Otra imagen propone que lo que llamamos nuestro universo tal vez sea una membrana que flota en un espacio de más dimensiones. Una brana,
como mencionamos breve. En ese marco, todas las partículas y campos que conocemos estarían confinados a esa membrana, mientras que la gravedad, más difusa, más universal, podría filtrarse hacia dimensiones extra. Vistas desde aquí, esas fugas producirían pequeñas modificaciones de la gravedad a escalas inmensas o efectos sutiles en la historia de la expansión. Es una idea elegante, con variantes que los físicos han intentado someter a prueba, desde buscar desviaciones imperceptibles de la ley del inverso del cuadrado a distancias minúsculas, hasta examinar si a gran escala el cosmos se comporta como si hubiera un afuera geométrico. De momento, no hay veredicto que la consagre ni la derribe. Queda como un recordatorio de que espacio podría significar más que las 3 direcciones familiares. También existe la tentación de ir todavía más atrás en la película y preguntar por el origen. A veces se dice que el universo podría ser una fluctuación cuántica surgida de la nada. En física, nada rara vez significa la nada filosófica absoluta. Suele aludir a un vacío cuántico, un estado sin partículas, pero con leyes y posibilidades. En ese vacío pueden ocurrir transiciones. Un estado puede devenir en otro, y esa caída puede inflar un bolsillo de espacio que, al calentarse, se convierte en un universo como el nuestro. En esa visión, lo que llamamos Big Bang no sería una explosión en un lugar, sino el inicio de una etapa caliente dentro de un proceso más amplio. La inflación, una expansión vertiginosa en una fracción ínfima del primer segundo, no solo suaviza la geometría y explica por qué el fondo de microondas es tan uniforme, también amplifica fluctuaciones cuánticas, sembrando las semillas de todas las estructuras futuras. Algunas versiones de la inflación, llevadas a su conclusión natural, sugieren que el proceso podría ser eterno. Aquí y allá, sin descanso, surgen burbujas como la nuestra. Cada una tendría sus propiedades. Juntas formarían un multiverso inflacionario. La palabra multiverso no tiene un solo significado. Una versión nace de la inflación y las burbujas. Otra viene del corazón de la mecánica cuántica. Si la teoría se toma al pie de la letra, cada medición no colapsa posibilidades, sino que ramifica la realidad en historias paralelas que ya no se interfieren. No es un mosaico de burbujas en el espacio, sino un abanico de ramas en el espacio de estados. Una tercera acepción, más abstracta, propone que todo lo que es matemáticamente consistente existe de algún modo, el universo matemático. Cada una de estas visiones usa la palabra multiverso, pero habla de cosas distintas. Lo que comparten es su potencia para explicar por qué ciertas constantes físicas parecen sintonizadas con el surgimiento de complejidad. Si hay muchísimos universos, no sorprende que nos encontremos en uno donde las condiciones permiten que estemos aquí preguntando. Es una idea sugerente, aunque su testabilidad es delicada. A veces se han propuesto huellas indirectas, por ejemplo, señales de colisiones entre burbujas en el fondo de microondas, pero hasta ahora no hay evidencia concluyente. Hay, además, una conjetura que no proviene tanto de la física como de la filosofía de la tecnología, el argumento de la simulación. Dice, en esencia, que si en el futuro civilizaciones avanzadas pudieran simular ancestros con suficiente detalle, y si tuviesen motivos para hacerlo muchas veces, entonces sería plausible que la mayoría de conciencias estuvieran viviendo en simulaciones. En tal caso, por simple conteo, nosotros seríamos más probablemente simulados que base. Es un razonamiento probabilístico con supuestos fuertes, que la conciencia sea simulable en computadoras físicas, que los recursos energéticos y computacionales lo permitan a gran escala, que
que haya interés en ejecutar multitud de historias y, sobre todo, que exista alguna firma interna verificable. Por ahora no la tenemos. De vez en cuando, alguien propone buscar píxeles en la realidad o discretizaciones en rayos cósmicos, pero nada de eso ha cuajado como prueba. Si esta hipótesis nos sirve de algo, quizás sea para recordarnos que no todo lo que puede imaginarse es ciencia. Hace falta un camino hacia la comprobación, aunque sea indirecta. Volvamos un instante al principio holográfico para atar las hebras. Allí, el área y la información caminan juntas. En los modelos de Branas, el espacio podría tener capas. En las fluctuaciones cuánticas, el azar regulado por leyes puede crear universos. En los multiversos, lo que cambia de uno a otro son parámetros. En la simulación, lo que cambia es el sustrato. Vistas en conjunto, estas imágenes desplazan la pregunta: ¿de qué está hecho el universo?, hacia otra tal vez más profunda. ¿Qué patrones describen mejor la realidad? Puede que el universo sea, en última instancia, información organizada que se manifiesta como geometría y materia cuando se la mira desde dentro. Puede que sea una solución específica dentro de un paisaje enorme de posibilidades. Puede que sea un teatro donde lo fundamental no son las piezas del decorado, sino las relaciones entre ellas. Nada de esto anula lo que ya sabemos. El ritmo de la expansión está medido. Las huellas en la radiación antigua están cartografiadas. La presencia de una materia que no vemos, pero que pesa, está registrada desde múltiples ángulos. Las hipótesis de este tramo no reemplazan esos logros, los contienen y los empujan hacia preguntas nuevas. Si alguna vez una de ellas avanza desde la especulación hasta el consenso, lo hará no porque suene hermosa, sino porque explicará más con menos y hará predicciones que podamos cotejar. Antes de cerrar, hagamos una pausa breve y honesta. Es posible que el universo, en su esencia, sea más extraño que cualquiera de estas imágenes. Es posible que ninguna de estas metáforas capture por completo lo que hay debajo del espacio y del tiempo. También es posible que, como en toda buena investigación, la respuesta llegue por una puerta que hoy ni siquiera sospechamos. Mientras tanto, estas hipótesis cumplen un papel precioso: ensanchar el marco. Nos permiten pensar sin dogmas, mantener la curiosidad despierta, mirar lo cotidiano, la luz de una estrella, el tirón de la gravedad, como la superficie de una profundidad todavía muda. Con eso en mente, volvamos a nuestra pregunta inicial: ¿qué es el universo? Después de recorrer sus márgenes visibles, sus ingredientes silenciosos y sus conjeturas más audaces, quizá la respuesta correcta no sea un concepto cerrado, sino una actitud: el cuidado por la evidencia y el gusto por el asombro, sostenidos a la vez. En el último tramo de este viaje, hilaremos todo lo que aprendimos en un cierre suave para dejar a la noche hacer su trabajo. Que el universo vuelva a ser un susurro y que cada pregunta quede temblando como una estrella que aún no hemos visitado. Respira y piensa en todo lo que hemos visto. Paseamos por el jardín acotado del universo observable, sus horizontes de luz y de causa. Hemos tanteado la forma posible del todo, sus curvas tímidas y sus topologías discretas. Hemos escuchado el compás de la expansión y nos detuvimos con respeto ante el misterio de esa aceleración que llamamos energía oscura, sin olvidar la posibilidad de que nuestra perspectiva nos juegue trucos. Seguimos el trazo de una materia silenciosa que pesa pero no brilla, y por un momento nos asomamos a bordes más audaces, donde el espacio y el tiempo podrían ser superficie de algo más profundo. Ahora la pregunta inicial regresa, delicada y entera: ¿qué es al fin el universo? Tal vez el universo sea,
ante todo, una manera de unir puntos. Puntos de luz que llegaron desde distancias indecibles. Puntos de datos que coinciden cuando se los mira con paciencia. Puntos de teoría que, con el tiempo, dejan de ser suposiciones para ganar el peso de la evidencia. Entre un punto y otro se tienden puentes, ecuaciones que ajustan, mediciones que se confirman, predicciones que encuentran su eco en el cielo. Lo que llamamos conocimiento no es un golpe de suerte. Es una trama que se vuelve más firme cuando cada hebra sostiene a la siguiente. Y, sin embargo, esa firmeza convive con la humildad. Sabemos mucho en un sentido profundo. La edad aproximada del cosmos, el relato de su enfriamiento, la manera en que florecieron las galaxias, la proporción de elementos, la música del fondo de microondas, la red de filamentos que esculpe la materia oscura. Pero junto a ese saber laten certezas recortadas por límites. No veremos más allá del horizonte de luz. No conversaremos con regiones que quedarán fuera de nuestro futuro compartido. Quizá no podamos decidir si el todo es finito o infinito sin bordes. Tal vez la energía que acelera la expansión cambie suavemente y jamás podamos atraparla en una sola cifra. Aún así, avanzamos. Quizá el universo no sea una respuesta, sino un método. Una forma de hacer preguntas cada vez mejores. Si cierras los ojos ahora y recuerdas el viaje, verás que el hilo que lo recorre no es un catálogo de rarezas, sino una coherencia que se ensancha. Partimos de una ventana y la distinguimos del paisaje. Preguntamos por la forma sin exigir una fuera. Le dimos un significado preciso a la palabra expansión. Abrimos el misterio de su aceleración con el mismo cuidado con que un médico estudia un corazón. Reconocimos una materia discreta que organiza el mundo sin pedir aplausos. Concedimos, al final, un espacio a las hipótesis que expanden el marco sin prometer verdades fáciles. No hay contradicción en amar el asombro y, al mismo tiempo, atarnos a la evidencia. Al contrario, el asombro crece cuando lo sostenemos con hechos. Sé que es tentador pedir una definición final, una frase redonda que capture qué es el universo como quien cierra un libro. Si la hubiera, quizá diría: el universo es todo lo que existe, con sus leyes, su historia y sus posibilidades. Es el espacio-tiempo en el que ocurren las cosas y a la vez el conjunto de cosas que ocurren. Es el mapa y el terreno, cuando el mapa está hecho de reglas que permiten leer el terreno. Pero esa definición, aún correcta, quedaría corta frente a lo que sentimos cuando dejamos que el cielo nos hable. Porque el universo también es experiencia, es la quietud de una noche fría, la paciencia de un telescopio, la emoción de una medida que encaja, el vértigo de aceptar que casi todo es invisible y aún así comprensible. Hay una serenidad particular en comprender que no necesitamos saberlo todo para vivir dentro de algo hermoso. No necesitamos ver la costa opuesta para confiar en que el mar continúa. No hace falta encontrar cada partícula para reconocer el peso de su ausencia. No es obligatorio desarmar el misterio para disfrutarlo. Basta con sostener dos actos sencillos y exigentes: mirar con cuidado y nombrar con honestidad. Mirar con cuidado es admitir nuestros límites, repetir una medida, cambiar de instrumento, aceptar el error, celebrar cuando tres caminos distintos apuntan al mismo lugar. Nombrar con honestidad es decir: no lo sabemos cuando no lo sabemos y esto es muy probable cuando lo es, sin disfrazarlo de certeza total. Si algo nos deja este viaje, es la sensación de que el universo es también una relación. No somos ajenos a él, ni espectadores encerrados tras un vidrio. Somos parte de la misma física que contamos, materia común forjada en estrellas antiguas, organizada por la gravedad
en un rincón de una galaxia nada especial. El hecho de que podamos reconstruir su historia con luz envejecida y relojes cósmicos, de que podamos escribir ecuaciones que describen su nacimiento caliente y su música de fondo, de que nos preguntemos por su forma sin salir de él, es menos una paradoja que un pequeño milagro. El universo conociéndose a sí mismo, por un instante, a través de nosotros. Quizá entonces la mejor respuesta a ¿qué es el universo? Sea una invitación a escuchar sin prisa, a dudar sin cinismo, a maravillarse sin ingenuidad, a sostener una rutina de preguntas que, con los años, cambian de piel, pero no de corazón, a aceptar que el borde de nuestro mapa es móvil y que a veces lo más honesto es dibujar allí un mar con una nota que diga a explorar, agradecer el silencio que hace posible el susurro de una idea nueva, dejar que la noche haga su trabajo, enfriar el ruido, perfilar la señal, permitir que una intuición encuentre la palabra justa. Si seguís despierto, podés pensar en una sola imagen, una hebra de luz viajando desde una galaxia lejana, estirándose con el espacio, doblándose apenas por la gravedad de un cúmulo, atravesando vacíos inmensos, cruzando millones de años hasta caer sobre el espejo de un telescopio o sobre la retina de un ojo. En esa hebra viaja un trozo de historia. Nosotros la recibimos y la traducimos en números, en curvas, en conclusiones prudentes. Y, a veces, en un relato como este. Si ya te dormiste, quizá esa luz siga su camino en sueños, dibujando galaxias con paciencia. Si aún estás aquí, respira hondo. El universo se expande, las preguntas también. Y en ese estirarse tranquilo, en ese ir y venir de luz y de ideas, hay una forma hermosa de estar vivos. Cerramos este viaje. Mañana habrá nuevas medidas, nuevos mapas, nuevas dudas. Hoy basta con saber que, entre todas las cosas que existen, también existen el asombro y la calma. Que descanses y hasta el próximo viaje. Adiós.